Él es el que se inventó el tema de las tarifas, él creó el problema como dice él, el deadline del 1 de agosto, el tiempo límite, que él mismo se puso y que ya luego no sabía cómo salir, y él mismo se da 90 días más para salir del callejón en el que él se metió, ¿no? Lo que dice Trump es, de alguna manera, bueno, ya no sabe ni qué inventar, que el FENTA. Pero también dice que México tiene con México un déficit comercial y que estamos saboteando a la economía estadounidense. Pero de alguna manera, pues si le impone aranceles a México, ¿quién se va a caer? Se va a caer Stellantis, se va a caer Ford, se va a caer General Motors, se van a caer las empresas estadounidenses y se van a caer los empleos estadounidenses. Y eso es la realidad, amigos. Eso es lo que hizo que Trump se sentara a escuchar a Claudia Sheinbaum. Punto. No es que le caigamos muy bien, que digamos que, mira, con los europeos no hubo clemencia, pero contigo, porque qué bien me caes, contigo sí voy a hacer un trato especial. No, fue esto realmente. Fue el resultado de una extensión de 90 días de un acuerdo actual con los mismos términos vigentes que hay hasta ahora. No cambió nada, ¿eh? Trump no impuso nada nuevo del paquete de aranceles del 30% con el que nos había amenazado. Con Europa sí que cambió el escenario, porque ahora tienen el 15%, cuando antes a Europa, Estados Unidos le había puesto 2.5 de aranceles, pues eso subió, imagínense, a 15%, pero en el caso de México, México va a seguir pagando. Es cierto lo que dice Trump parcialmente, pero juega con la verdad para disfrazarla y envolvernos en su mentira. México sí va a seguir pagando el 25% en productos relacionados solamente con el FENTA. 25% en los autos, 50% en aluminio y el cobre. Pero, amigos, hay que entender por qué lo está haciendo. Les voy a poner un clip de nuestros amigos corresponsales de AFP que cubre la fuente de la Casa Blanca, en donde el mismo Trump acepta que los aranceles los está poniendo porque no tiene dinero, porque está quebrado. Y vean ustedes lo que dice Trump, que los aranceles van a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser grande y rico. Es como si yo te digo, ahora que vuelva a tener dinero, es que no tengo. El vuelva a tener dinero significa que alguna vez tuve y hoy estoy quebrado. Ahora que vuelva a ser grande, o sea que ya no eres, alguna vez fuiste. Increíble que el presidente de los Estados Unidos diga, ahora esto nos va a hacer volver a ser grandes y ricos. O sea, a contrario, Censo está diciendo que ni son grandes en este momento y ya no son ricos. O sea, que vive de las apariencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que impondrá a partir del viernes a sus socios comerciales. Horas antes de que expire el plazo para que los países negocien acuerdos con Washington para evitarlos, el mandatario dijo que los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo. El Tesoro de Estados Unidos ha recaudado $150 mil millones provenientes de los aranceles y añadirá alrededor de $200 mil millones el próximo mes, para totales que francamente nadie ha visto antes. Las importaciones extranjeras bajaron un 30% en el segundo trimestre, mientras que la producción automotriz nacional aumentó en un impresionante 36%. Al mismo tiempo, la inflación sigue cayendo más rápido de lo esperado, y por quinto mes consecutivo, la inflación subyacente fue sustancialmente más baja de lo previsto. Esto es realmente el amanecer de la edad dorada de Estados Unidos. El viernes se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras, más allá del mínimo universal del 10% impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles. Hay excepciones como los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que forman parte Canadá y México. Los aranceles aduaneros sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea, aumentarán a partir de la medianoche entre un 11 y un 50%, dependiendo del origen de los bienes. El bloque europeo y países como Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente. Fíjense. Reino Unido, Japón, Europa y otras potencias han logrado acuerdos inferiores.
Yo se los repito continuamente porque es que, ¿cómo no negarlo, no? No lo puedes vender como un logro. No puedes decir que era de Aquilo, pero te la dejaron en medio. No puedes decir que el 30% te lo dejaron en 15%, por cuando venías de tener un 2.5%. ¿Cuál es el escenario ideal? Francamente, el escenario ideal que todos los países querían tener es el que hoy tiene México. 0, nada, punto. ¿Van a seguir pagando lo que antes tenía? Pues sí, lo que antes estaba, pues ya estaba, ya qué le voy a hacer. Pero esto nuevo no te lo voy a aceptar. Bueno, del 30%, ¿en cuánto te la dejo? En nada. Ni en 20, ni en 15, ni en 10, ni en 5. En nada. Ahora, fíjense, algo que a mí me parece muy importante, porque los medios de comunicación hoy están ignorando algo que me parece también que es de suma importancia platicar y que están ignorando, porque todos le apostaban de alguna manera a que a México pues le fuera mal, a que después de esto el peso cayera, la inflación subyacente pues se fuera a las nubes, que la economía mexicana pues se hundiera y que ese pánico fuera lo que arrinconara a Sheinbaum a decirle sí a todo a Donald Trump, un poco lo que pasó con la Unión Europea, ¿no? Que los mismos líderes europeos salieron a decir, si nos fue mal, pero nos hubiera ido peor. Y ese es el juego que tenía Donald Trump. Nada más que los últimos datos de los que no está hablando en estos momentos la prensa, y ahí tienen ustedes algunos del INEGI, en donde ya se confirma, ya se publica, que estos son datos respaldados también por organismos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional. La economía de México creció un 0.7 en el segundo trimestre. 0.7 en medio de todas las amenazas de Trump, en medio de las incertidumbres, en medio del ruido político. Cada vez que Trump intentaba desestabilizar a la economía mexicana no solamente no se estancaba, no caía, sino que avanzaba. ¿Por qué? Porque el inversor decía, y es muy claro, o sea, fácilmente, aquí hay dos versiones encontradas. Y entre creer lo que dice Donald Trump o creer lo que dice la presidenta Sheinbaum, pues yo le tengo más fe a la presidenta Sheinbaum porque Trump hoy dice una cosa, mañana va a decir otra. Siempre inventa cosas que están sacadas de contexto. Fíjense, este dato que ustedes están viendo, contrario a lo que muchos querían ver, a la caída de México, pues es una cifra, por cierto, bastante conservadora. Incluso hasta los más negativos, los que dicen que esto no es cierto, ya hablan de un 0.3 a 0.04, lo que se esperaba. O sea, en el mejor escenario, decían, si a México bien le va, México va a crecer un 0.3 o un 0.4. ¿Se acuerdan cuando decían, no, es que México en el primer cierre pasó de panzazo, porque eso es un milagro, va a haber una contracción de la economía mexicana? Pasó del 0.3, subió al 0.4, ahora está en el 0.7. Ya quisiera Donald Trump estos números para un domingo, ¿eh? La economía mexicana les está callando la boca. Y esto, amigos, es otro golpazo que hoy se está notando Claudia Sheinbaum. No es poca cosa, porque miren, si nos ponemos a pensar en estos mismos meses y si comparamos el papel de México, chequen ustedes cómo está Alemania, vean cómo está Japón, vean cómo está Reino Unido. Están viendo frenazos. Vaya, el mismo Estados Unidos viene arrastrando bastantes dudas desde que subieron las tasas. Y México, en medio de todo este ataque arancelario que ya había estado acosándonos, pues no solamente no se cayó, sino que se mantuvo caminando. Y la industria creció, los servicios crecieron y pues el campo se cayó un poco. Ojo, hay que tener un dato con esto. Según las fuentes del INEGI, es un punto que hay que atender. Pero si vemos el resultado conjunto, que se los voy a poner aquí de nuevo, pues estamos hablando de un resultado sólido y nuevamente de un crecimiento del 0.3 al 0.4, cerramos en el 0.7 y eso, amigos, es consecuencia de la acumulación de decisiones bien pensadas, de no caer en el pánico, como cayó la Unión Europea con sus líderes. No, es que sí nos fue mal, pero nos hubiera ido peor. Bueno, pues vamos a buscar la manera en que nos vaya bien y no medio peor. Fíjense, algo también que hay que decir, detrás de este número que hay, ahí tienen ustedes otra nota, y de Reuters, para que no crean ustedes que son nada más medios mexicanos. No. Son datos confirmados. Detrás de esto está el incremento al salario mínimo, que hoy es más alto que nunca. Está la apuesta a la inversión pública en infraestructura.
está la estrategia de la transferencia directa de recursos a los sectores que más se consumen. Es decir, esto no fue de pura chiripada, como decimos en México. Esto no lo logró Sheinbaum con un tweet en Truth Social o en X. No, detrás de esto hay estrategia económica. Es un juego de ajedrez y justo ahí está la otra bomba que soltaron esta semana. Resulta, y déjenme también mostrárselos por aquí porque es un dato poderosísimo. Imagínense si estos datos estaban saliendo en México días previos a lo que hoy estamos viendo. Miren, porque este dato es del 30 de julio. Imagínense los resultados que vamos a ver en México después de esto. Ahí tienen ustedes bastantes confirmaciones precisamente de esto. Pero además acaba de hacerse esta otra, que es parte de las notas del día de hoy de la jornada, previo incluso a que se supiera el acuerdo en donde hoy nuevamente se arrincona Donald Trump. 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos 6 años. Imagínense, 10 millones, amigos, no es cualquier cosa. No estamos hablando de que hay 10 millones nuevos de pobres, no, estamos hablando de que México tiene 10 millones de personas que antes eran pobres y hoy ya no lo son. Y eso, amigos, es muy grande porque venimos saliendo no nada más de esto, de una pandemia. Está el tema de la guerra en Europa, está el tema de las crisis migratorias, de tener un socio a un ladito que a contentillo, a como se despierte, te amenaza un día sí otro también. Yo creo que de verdad el escenario en el que hoy está gobernando Claudia Sheinbaum es uno de los más difíciles que ha tenido México después de la pandemia, de los más difíciles. ¿Y saben cuál es la explicación que respalda este dato de por qué hoy 10 millones de personas están saliendo de la pobreza en México? Pues por el salario mínimo. Es claro, amigos. Yo me recuerdo que hace tiempo yo discutía con alguien acerca de este tema del salario mínimo. Y cuando lo hablábamos, porque yo les decía, el salario mínimo tiene que aumentarse. Sobre todo, bueno, ponía yo este caso de Canadá. Es que no es posible que en Canadá te estén pagando a $24 la hora y en México, pues te estén pagando cacahuates por hacer lo mismo en la planta de la Honda, por ejemplo, que se están enriqueciendo los dueños de esas automotrices y nos están explotando. Y nunca faltaba el macroeconomista que decía, no se puede subir el salario mínimo porque no somos iguales, ¿no? O sea, ¿cómo? Canadá y Estados Unidos son extraterrestres y México no. Claro que somos iguales. Lo que pasa es que habíamos visto gobiernos que simplemente no querían hacer una redistribución de la riqueza, porque si sabían que el patrón tiene que pagar más, pues se queda con menos dinero. Se sube el salario mínimo y ¿qué pasa? Pues automáticamente vean ustedes el dato. Pues es un dato que ahí tienen. Ahí lo tienen. Hogares mexicanos tuvieron un aumento en sus ingresos arriba del 10% en el 2024. Y junto con esto, si ustedes leen la nota, 10 millones de personas salen de la pobreza en México. Se duplicó a nivel nacional, se triplicó precisamente este dato. Y eso, amigos, el dato del salario mínimo en la frontera, se triplicó el salario mínimo. A nivel nacional se duplicó. Y eso por sí solo, pues ya, ¿qué nos quiere decir que es? Pues una redistribución del ingreso. Pero además, y eso es lo más importante, se hizo sin provocar inflación ni fuga de empresas. Las empresas no se fueron de México. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían ese cuento de que si se subían los sueldos las empresas se iban a ir de México? Pues no se van a ir a ningún lado, amigos. No solo no se fueron, invirtieron más en nuestro país. Hasta ahora, incluso estas empresas, va a venir Nvidia, se va a ir Nvidia a México. Amazon va a tener su hub más grande en América Latina, en todo el continente, de hecho. ¿Y dónde se van a instalar? En México. México es el nuevo hub de la inteligencia artificial de todas las grandes corporaciones. No solamente Nvidia, también Amazon, todos están apostando por ponerse en México. Muy en particularmente en Querétaro. Pero claro, pues esto muchos no están hablando. Muchos prefieren decir que la pobreza extrema en México sigue existiendo, que no alcanza con subir los salarios, que todavía hay una cantidad de millones de pobres en México, y esto es real. O sea, no podemos decir que hay una guerra contra la pobreza ganada. Eso no se puede negar, ni debe de negarse. Que todavía hay 8 millones de personas en México que tienen pobreza extrema, no pobreza, pobreza extrema, 8 millones, es cierto. Pero hoy hablamos de 10 millones menos de pobres en uno de los escenarios más difíciles
que ha tenido México, y hoy frente a una amenaza que no pudo esquivar la Unión Europea, que no pudo esquivar Reino Unido ni Japón, México sí. A pesar de todo, que yo sé, porque aquí me lo están diciendo en el chat, yo sé que en México faltan hospitales, sé que faltan médicos, que hay necesidad de agua potable en muchas zonas, que la inseguridad, es cierto. A ver, yo no estoy diciendo que México sea la nueva Dinamarca, pero lo que sí estoy diciendo, amigos, es que estamos avanzando de años de rezago que no se habían visto y que hay temas en los que México hoy está superando a Europa, a Reino Unido, a Japón, que ya quisieran la negociación que hoy se está anunciando en México haberse anunciado en la Unión Europea por von der Leyen la semana pasada. Hace unos días, de hecho, ni siquiera tiene una semana. Esa es la gran diferencia, Esa es la gran diferencia de que ya no somos un país diseñado nada más para los de arriba y que los demás pues ahí le hagan como quieran. Ahora los pobres ya no son un adorno de campaña, son un eje real de la política económica. Yo creo que sí hay que decirlo. Imagínense un gobierno que habla de primero a los pobres y sigue habiendo más pobres. Lo lógico es decir, si en el gobierno la prioridad son los pobres, cada vez quiero ver menos. Bueno, pues hoy estamos viendo 10 millones menos de pobres en México y esto es algo que le arde a muchas personas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.